Son las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos aquí en Directo América por France 24. Vamos con los titulares. Irán advierte a Estados Unidos que responderá decisivamente si enfrenta una agresión militar. Esto luego de que el presidente Donald Trump diera a Teherán hasta 15 días para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. De lo contrario, dijo, sucederían cosas realmente malas. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de amnistía, bajo la cual fue liberado después de la medianoche el opositor Juan Pablo Guanipa. Como respuesta, España dijo que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los musulmanes en Jerusalén celebran el primer viernes del mes sagrado del Ramadán en medio de las tensiones con Israel. Las autoridades de este país dijeron que solo permitirán la entrada de hasta 10.000 fieles palestinos en la mezquita de Al-Aqsa durante la jornada de hoy. Y en nuestra sección Directo París vamos a hablar sobre las tensiones que siguen latentes por la muerte de un activista de extrema derecha que fue asesinado en Lyon. Repasamos también la situación por las lluvias en el oeste de Francia. Lo vemos en minutos con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Empezamos. Vamos a iniciar en Irán, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que ocurrirían cosas malas si no se alcanzaba un acuerdo con Teherán. La República Islámica aseguró en una carta a la ONU que la retórica del republicano se considera como un riesgo real de agresión militar y advirtió de una eventual respuesta con decisión. Veamos el informe. Un riesgo real de agresión militar. Así calificó Irán la retórica del presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán. La República Islámica considera que si es atacada, todas las bases estadounidenses en la región serán objetivos legítimos. Y casualidad o no, más aviones cisterna estadounidenses están en la pista de este aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Un posible indicativo de que más tropas estadounidenses estarían movilizadas y listas para intervenir si su comandante en jefe da la orden. Varios medios de comunicación estadounidenses anuncian posibles ataques contra Irán durante el próximo fin de semana. Todo esto después de las palabras del republicano. Así que ahora quizás tengamos que ir más allá o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo con ustedes, probablemente lo sabrán en los próximos 10 días. Es necesario un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas. Según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense podría optar por lanzar ataques para asesinar a responsables del régimen. Algunos aliados de Estados Unidos prefieren anticiparse. Es el caso en particular de los primeros ministros de Polonia e Israel. Invito a nuestros ciudadanos a abandonar Irán inmediatamente y a no viajar bajo ningún concepto a este país. Si los ayatolás cometen el error de atacarnos, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. Todo ello son señales de que las conversaciones indirectas no habrían logrado por el momento calmar las tensiones. Washington querría incluir en un futuro acuerdo la renuncia de Irán a su arsenal de misiles balísticos y el apoyo prestado a sus aliados regionales. Pero Teherán solo desea negociar en torno a su programa nuclear. El gobierno iraní exige también el levantamiento de las sanciones económicas, pero al mismo tiempo las fuerzas navales estadounidenses están ahora muy presentes en la región, y la Marina iraní está llevando a cabo maniobras conjuntas con Rusia en el Mar de Omán. Los atletas ucranianos dijeron que boicotearán la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina luego de que el Comité Paralímpico diera luz verde a Rusia y a Belarus para competir con sus banderas. El anuncio fue hecho por el Comité ucraniano, que exigió además que no se utilicen sus símbolos durante el evento. La medida sigue a la decisión de descalificar a un corredor de esqueleton ucraniano que quiso llevar un casco para honrar a los atletas muertos durante la guerra, que se acerca ya a su 4º aniversario este 24 de febrero. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el proyecto de ley de amnistía el jueves por la noche, después de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara el documento. Posteriormente y después de la medianoche, el opositor Juan Pablo Guanipa comunicó que había salido en libertad en virtud de dicha ley. Después de esta medida, España dijo que pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones contra la mandataria chavista. Firmado por la presidenta encargada, el proyecto de ley de amnistía general de Venezuela da una renovada esperanza a quienes están encarcelados por oponerse al gobierno, aunque sigue sin estar claro a quiénes y a cuántas personas se aplicará. Un momento crucial para la historia venezolana, según Delcy Rodríguez. Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela
aprenda a convivir democrática y pacíficamente para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos. Un marcado cambio retórico, dado que el gobierno ha negado durante décadas tener presos políticos. Para las familias de los detenidos, la nueva ley da algo de esperanza. Y vamos a pasar a un próximo paso. Ya no va a ser una huelga de hambre, pero sí va a ser un ayuno con propósito, el cual entregaremos a nuestro Señor Jesucristo, programado para que nuestro cuerpo no siga sufriendo por tanto maltrato. La legislación contempla la extinción de causas contra personas acusadas o condenadas desde 1999, aunque se excluye de la amnistía a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad o que están privados de su libertad por delitos relacionados con participar en acciones armadas contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela. El Parlamento creó una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la ley de amnistía, que incluirá la revisión de los casos que no estarían cubiertos por dicha norma. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la polémica reforma laboral del gobierno de Javier Milei. Esto después de eliminar un artículo sobre licencias por enfermedad que reducía el pago hasta en un 50% por incapacidades relacionadas con causas ajenas al trabajo. El proyecto ahora deberá regresar al Senado para su aprobación final en medio del descontento de un país con una fuerte tradición de lucha obrera. Se cierra la votación. 135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. En Perú, el encarcelado expresidente Pedro Castillo solicitó el indulto al recién escogido presidente José Balcázar. Esto luego de que el nuevo mandatario interino hubiera abierto la puerta a un posible perdón para Castillo, quien cumple una condena de 11 años de prisión por el fallido autogolpe de Estado en 2022. Pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno. Vamos ahora a Colombia, que se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de marzo, casi 2 meses antes de las presidenciales. Este año se llevan a cabo en un contexto particularmente violento, con casi un tercio del país bajo amenaza por la violencia, según la misión de observación electoral. En el departamento del Cauca, el candidato indígena Sneider Gómez hace campaña para un escaño en el Congreso en un territorio con gran presencia de grupos armados. Gabriel Colchen nos cuenta más. En un vehículo blindado, Sneider Gómez hace campaña para el Congreso en el Cauca, su departamento natal. Escoltas lo acompañan en esta región marcada por la presencia de grupos armados que compiten por el control de los cultivos de coca y la minería ilegal. Digamos, hay una situación bastante compleja y pues es bien sabido de que en donde pues o hay minería ilegal o criminal o hay narcotráfico, pues de cierta manera hay actor armado. En octubre pasado, el auto de Sneider Gómez fue atacado mientras el candidato indígena volvía de un acto de campaña. Allí, los líderes sociales son objetivo de los grupos armados. Hay actores armados que en algunos espacios no respetan. Entonces, sí o sí, claro, el compañero corre riesgo por ejercer ese tema de liderazgo y más en este caso como candidato a la curul de paz. En 2016, como parte del acuerdo de paz, se crearon 16 curules de paz con vigencia hasta 2030, que permiten dar representación en el Congreso a los territorios rurales afectados por el conflicto armado. En estos momentos, mirar nosotros esta curul de paz para los territorios es algo muy importante porque está dando como lo que nosotros buscamos, ¿sí? Esa unión, ese fortalecimiento, se mira, como se dice, curul de paz. Entonces buscamos la paz territorial. Colombia vive un aumento de la violencia por los grupos armados en los últimos años. En el departamento del Cauca compiten varios grupos, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional o el Estado Mayor Central, un grupo antiguamente asociado con las FARC, pero que se negó a firmar el acuerdo de 2016. Las fallas en el suministro energético en la isla de Cuba, producto del bloqueo de combustible que ha establecido Estados Unidos como medida de presión, ha llevado a los ciudadanos a poner en marcha alternativas para la generación de electricidad, una de ellas a partir de paneles solares. No obstante, la crisis de carburantes en la mayor de las Antillas ha llevado a algunas empresas privadas a pensar en la importación de combustible. Más en el siguiente informe.
Una alternativa ante los apagones. La crisis energética que afecta a la isla ha llevado a los cubanos a buscar en la energía solar la solución. Se ha incrementado la demanda, la solicitud de los clientes ha ido creciendo, producto de la necesidad que hay de corriente con los apagones en Cuba y todo eso. La nación caribeña afronta un bloqueo de combustible, elemento esencial para la generación de energía por parte de Estados Unidos, que busca presionar a las autoridades cubanas en medio de negociaciones para un cambio político y económico. Comercios, hogares y hasta automóviles han adoptado la alternativa para poder continuar con las actividades cotidianas y cumplir con las restricciones del gobierno cubano. Yo me vengo preparando desde hace mucho tiempo. En este país es real que la situación de la corriente ha sido siempre difícil. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en enero y luego amenazó a México con aranceles, la crisis energética se agudizó en Cuba. Sin embargo, las empresas privadas buscan importar combustible para aliviar las necesidades. Espero que en las próximas semanas esto, más allá de un anuncio y de algo comentado en los medios, por el gobierno y por las propias MIPYME, se va a convertir en una realidad. En la isla ya se distribuyen toneladas de alimentos donadas por México, un importante aliado de Cuba en los últimos años. En Reino Unido, la policía fue vista registrando la antigua casa del expríncipe Andrew en Windsor, en medio de la investigación por su supuesta mala conducta en un cargo público al revelar información confidencial al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Un caso por el que fue arrestado ayer durante unas 10 horas. Tras salir de la detención, el expríncipe fue captado con una expresión de angustia mientras era transportado en la parte trasera de su carro. Pasamos a Jerusalén. La comunidad musulmana asiste a la oración del primer viernes del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Las autoridades israelíes dijeron que solo permitirán la entrada de hasta 10.000 fieles palestinos de la Cisjordania ocupada. Los detalles con nuestra corresponsal en Jerusalén para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. En este Ramadán se percibe menos ánimo entre los palestinos, se acumulan más de 2 años de ataques e invasión israelíes en Gaza, de máxima violencia israelí en Cisjordania, y este primer viernes de rezo en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, aquí en Jerusalén, profundiza ese sentimiento, que debería ser de mayor alegría, pero es cuando más tensión y restricciones impone Israel. Como el año pasado, los palestinos de la ciudad o de Israel podrán orar en la explanada, pero solo hasta 10.000 podrán hacerlo cada viernes cruzando desde Cisjordania, de unos 3 millones de habitantes. Eso sí, si tienen permiso de Israel y al volver presentan un documento digital, y solo si son mayores de 50 o 55 años, según mujeres o hombres, y menores de 12 junto a un familiar de primer grado. Esta mañana, por el checkpoint de Calandia, entre Jerusalén y Ramallah, apenas pasaron unos 2.000 palestinos, según las autoridades israelíes, cuando Al-Aqsa puede albergar 350.000, 400.000 fieles, y en contraposición, Israel ha aumentado 1 hora a los fieles judíos su horario de visita matutino en el mismo recinto. Se teme que esto dure más allá de Ramadán y son recorridos considerados provocativos porque hacen rituales religiosos en violación del status quo. Además de aumentar su presencia, Jerusalén está llena de agentes y guardias fronterizos. Y además de impedir que recen en los alrededores de Al-Aqsa a quienes no dejó entrar, la policía israelí ha roto este año varias normas. El miércoles irrumpió en la primera oración del Tarawih, no ha querido coordinar con la fundación encargada del recinto actividades básicas del Ramadán, como la entrada de alimentos y los horarios de oración durante el ayuno. También ha puesto restricciones a instituciones palestinas de Jerusalén Este, y en la previa a este mes sagrado musulmán detuvo al imán de la mezquita de Al-Aqsa, a quien le ha prohibido entrar en el recinto durante al menos una semana. En general, ha aumentado los arrestos de palestinos y el control de redes sociales para vigilar lo que denomina llamados de violencia. Y terminamos en Japón con una historia que ha captado la atención mundial, la de un mono bebé que fue abandonado por su madre y encontró consuelo en un orangután de peluche. Miren ustedes, se trata de Punch, como fue bautizado. El pequeño primate fue llevado hasta un zoológico a las afueras de Tokio y su historia se viralizó en redes sociales al punto que ha atraído a visitantes conmovidos por su situación. Punch sigue aferrándose al peluche en medio del rechazo de otros monos. Sus cuidadores esperan que se integre pronto y pueda dejar de depender del juguete que lleva consigo a todos lados. Vamos con nuestra sección Directo París. Y a esta hora conectamos con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo para conocer las noticias que marcan hoy la agenda en Francia. Natalia, muy buenas tardes para usted. Siguen las marchas en rechazo al asesinato de un activista de extrema derecha en Lyon.
Así es, y en particular esa marcha que se espera tenga lugar este sábado en Lyon, una marcha en la que se esperan entre 2.000 a 3.000 personas en esa ciudad y especialmente pues militantes de extrema derecha. Esto ha generado bastante discordia aquí en Francia, por una parte porque el alcalde de Lyon desde ayer pide que esta marcha no se realice por los problemas de orden público que pueden generarse debido a la llegada de militantes de extrema derecha, no solamente de Francia, sino también de países vecinos, y que se espera también que de alguna u otra manera logren infiltrarse también militantes de extrema izquierda. Pero esta mañana Laurent Nunez, el ministro del Interior, dijo: yo no estoy pidiendo que se pueda prohibir esta marcha, porque creo que ante todo hay que proteger el derecho a la libertad de expresión, el derecho que hay aquí en Francia de poder manifestar, y que para esto y para que todo se desarrolle sin mayores problemas, pues habrá un dispositivo de seguridad bastante importante de esta marcha, que en realidad debería ser más bien corta, es tan solo de 1,5 kilómetros y prevista para la tarde de este sábado allí en Lyon. Pero también hay otras posiciones como las de los dos extremos. Está la izquierda radical, el coordinador de la partido, quien ha pedido, la Francia Insumisa, quien ha pedido que esta marcha no se realice en medio de todas estas situaciones de tanta tensión entre los unos y los otros, después de la muerte de este joven Quentin Daron que el jueves pasado. Y por parte de la extrema derecha, pues es el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, quien ha pedido a todos los miembros de su partido de no formar parte de ninguna de las marchas que se realicen a lo largo de estos próximos días en Francia, considerando que por una parte no saben muy bien quiénes están organizando esta marcha, y por otra parte los padres de la víctima pues tampoco quieren que se politice la muerte de su hijo, los padres de Quentin Daron, que además de este joven militante de extrema derecha, quienes no estarán presentes en esta marcha. En todo caso, por ahora pues continúa en firme la posibilidad de que se realice el día de mañana, pero con muchísimas preguntas efectivamente si va a haber problemas de orden público a lo largo de esa manifestación. Natalia, de otro lado, ¿cuál es hoy la situación de las regiones que siguen afectadas por las intensas lluvias e inundaciones? Así es, pues ustedes pueden ver aquí en París por ahora todo es un clima tranquilo y seco, pero la situación en el oeste del país es supremamente preocupante. Todavía hay 18 departamentos en alerta naranja y 3 más esta vez en alerta roja por posibilidad por inundaciones, por las crecidas de los ríos. Uno de los lugares más afectados es el departamento de Loira Atlántica, que entró a la lista en rojo desde la noche de ayer. Esta mañana pues se han visto las crecidas de los ríos, especialmente cerca de Nantes, allí esta región de Loira Atlántica, pues allí está la capital de este departamento, que es Nantes, y pues toda la circunvalar, toda esta esta circunvalar que rodea a la ciudad está cerrada buena parte por las inundaciones. También la ciudad de Rennes, un poco más hacia el norte, también las personas amanecieron muchas con los pies en el agua. Todo esto a pesar de que el alcalde pues había venido distribuyendo desde hace un par de días varios sacos con toneladas de arena para que las personas puedan proteger sus viviendas, así como también sus negocios. En cuanto a la situación en el suroeste, de la que les hemos venido informando a lo largo de esta semana, donde se vieron ya las inundaciones más grandes, o primero, antes que todo, allí de la Dordoña, también la Garona, por los lados de Burdeos, pues la situación continúa siendo todavía muy difícil, aunque las autoridades han dicho que han comenzado a disminuir, aunque de manera muy lenta, el nivel de los ríos. Todo esto se debe a que ya son 37 días de lluvia que se suman en el oeste del país, con el paso de tempestades como Nils. Entre el miércoles y el jueves de esta semana fue la tempestad Pedro, y quizás un regreso poco a poco a un poco más de calma se espera a partir de la próxima semana, de comienzos de la próxima semana, pero para algunos meteorólogos hay que ser muy prudentes porque podría volver la lluvia en algún momento de la siguiente semana. Así que ese por ahora es el panorama que se está viviendo acá, especialmente en el oeste, y sobre todo miles de personas que ya están contactando a sus compañías de seguros para pedir ser indemnizadas. Había una de estas compañías que decía a medios esta mañana que ya han recibido al menos 15.000 peticiones de indemnización. Natalia, muchas gracias por este informe desde París.
Nosotros vamos con nuestro reportaje del día. Londres es la capital más vigilada de Europa. La videovigilancia está presente en cada esquina y el reconocimiento facial está ganando terreno. El reportaje es de nuestros colegas de France 2. En Londres, viajar en el metro o esperar en un paso peatonal puede activar controles de vigilancia invisibles. Las cámaras de la ciudad pueden escanear rostros e instantáneamente conectarlos con una base de datos policial. Aquí, el reconocimiento facial no es una fantasía de ciencia ficción. Se ha convertido en una herramienta cotidiana para Scotland Yard. Pudimos observar a los agentes en acción. Esta furgoneta roja, equipada con cámaras, está estacionada cerca de una calle muy transitada. A bordo, el sargento que coordina la operación debe permanecer en el anonimato por razones de seguridad. El sistema, cada vez que aparece un recuadro alrededor de la cabeza de alguien, está comparando ese rostro con la lista de vigilancia. Hoy tenemos 16.500 personas en esa lista. Puede hacer cientos en un minuto. Lo hemos usado en eventos a gran escala, como partidos de fútbol. Cuando termina un encuentro, un estadio con 60.000 asientos. Afuera, los agentes están equipados con teléfonos especiales que los alertan si se detecta un sospechoso. Al hacer clic en la imagen que recibes, aparecen 2 fotos para reconocer mejor a la persona. Realizamos una prueba introduciendo temporalmente mi rostro en la base de datos de personas buscadas. Mientras camino por la calle, el sistema me reconoce en pocos segundos. Una alerta es enviada a la policía. En apenas una hora, la tecnología permite realizar 5 arrestos. Algunos sospechosos tienen órdenes de detención, mientras que otros están en libertad condicional y deben justificar su presencia en la zona. Según la Policía de Londres, esta herramienta les permite trabajar con más eficacia. La primera vez que usamos el reconocimiento facial en este barrio, arrestamos a 17 personas en 5 horas. De media nos toma unos 2 días encontrar a una persona buscada con métodos tradicionales. El sistema ha sido utilizado en más de 1.500 arrestos en Londres en 2 años. Se despliega regularmente en las calles y en grandes concentraciones de público. En el carnaval de Notting Hill del verano pasado, las cámaras ayudaron a detener a 61 personas buscadas, incluido este hombre que llevaba 10 años eludiendo a la policía. El Reino Unido está invirtiendo ahora en cámaras de vigilancia en todo el país, pero la medida divide opiniones. ¿Por qué debería estar documentada en cada calle? Quiero ser un ser humano soberano y libre. Si se hace basándose en reconocimiento facial y se conecta con otra información, entonces es aleatorio, quizá menos discriminatorio, quizá mejor. Por ahora, el uso del reconocimiento facial está poco regulado en el Reino Unido. Varias ONG exigen más salvaguardas y denuncian la falta de transparencia policial. Podría haber personas en estas listas que solo sean testigos de un crimen o que conozcan a alguien buscado. Ha habido niños de hasta 12 años en estas listas y la policía no ha podido explicarnos por qué. Londres es ya la capital más vigilada de Europa, pero la mayoría de sus cientos de miles de cámaras en espacios públicos son de calidad insuficiente para permitir un reconocimiento facial generalizado. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.